Ahora vamos a empezar con el tema de las lentes delgadas. Este es un tema muy importante de la óptica, tal vez uno de los más importantes de la parte de refracción, y vamos a ver la fórmula del constructor de lentes, ¿no? Que es súper importante. Así que allá vamos. Le presento directamente lo que sería una lente, por supuesto que está, en este caso, una lente que se ve gorda, pero es una lente delgada, o sea que su espesor, delta, es aproximadamente cero, sobre todo comparándolo con las distancias a los centros de curvatura de los radios, centro 1, de la cara 1, vamos a suponer que la luz viene de izquierda a derecha, ¿no? Centro 1 de la cara circular 1, centro 2 de la cara circular 2 de la lente de vidrio, está en sección transversal la lente de vidrio, ¿cierto? Entonces acá vamos a ver, después de haber visto la refracción en un dioptrio esférico, o sea, una superficie esférica que separa a dos medios de distinto índice de refracción, en este caso el aire de un n igual a 1, con el índice de refracción n del vidrio, que obviamente no es 1, ¿cierto? Es mayor que 1. Y luego vuelve de n del vidrio al aire de nuevo. O sea que acá en la lente delgada va a haber una doble refracción del aire al vidrio por un dioptrio esférico y del vidrio al aire por un segundo dioptrio esférico. Así que vamos a aplicar dos veces la fórmula del dioptrio esférico que ya vimos anteriormente, antes de este tema. Así que, bueno, la validez de esto obviamente es para lente delgada. Esto es solamente ilustrativo, pero la lente es muy, muy pequeña en cuanto a su espesor, ¿no? Entonces veamos cómo está planteado acá el tema. Acá hay un objeto O, ¿no? Que es este punto azul. De ahí parte, está sobre el eje focal, de manera tal que ya sabemos que cualquier punto que está sobre el eje focal va a tener como imagen siempre puntos sobre el mismo eje focal. Eso enseguida lo discutimos mejor, pero siempre ocurre lo mismo. Así que primero acá hay un rayo incidente que lo puse en azul. Lógicamente que no es que va cambiando el color cuando se va refractando ni nada, solamente es didáctico. El rayo incidente en azul incide en el punto 1 y se refracta por primera vez ingresando al vidrio. Y ese es el rayo que acá está en color violeta, ¿no? Y después incide en el punto 2 y se vuelve a refractar al aire, y ese es el rayo que está en color rojo, hasta dar como resultado la imagen final, que es la imagen I. Entonces el objeto O en azul tiene como imagen final I en rojo. He usado los colores para identificar la distancia a objetos también y demás. Por ejemplo, si I es la imagen, este X' es la distancia imagen. La distancia entre el centro óptico es como que se ve ahí, justo la mitad de la lente. Y como la lente es muy delgada, es prácticamente este punto y este punto están prácticamente juntos en el centro óptico. Por lo tanto, ahí tenemos la distancia imagen en rojo. Tenemos también la distancia objeto, acá X, en azul, ¿cierto? Pero vamos por parte porque vamos a observar detenidamente las dos refracciones que ocurren, separadamente, ¿no? Entonces, empecemos acá con la primera refracción. Fijémonos, en este punto 1, donde incide el primer rayo azul, en ese punto hay una normal 1. Esta normal 1 tiene la dirección radial, así que tengo que unir el punto 1 con el centro C1 de ese casquete esférico y ahí tengo la dirección radial o normal, como ya sabemos, ¿cierto? Y por lo tanto nos damos cuenta de que si no cambiara de dirección, seguiría por esta línea punteada en azul, el rayo incidente, pero cambia de dirección porque se refracta al vidrio y se acerca a la normal. Acá vemos que se acerca mucho a la normal, no importa, eso no hace la diferencia. Se acerca mucho a la normal y ahí tenemos el rayo refractado del aire al vidrio, ¿cierto? Bueno, para esa primera refracción, ahí está la ley del dioptrio esférico, ¿no? Al pasar de un n, recordemos la ley del dioptrio esférico, brevemente, que está un par de páginas antes. Esta es la imagen en un solo dioptrio esférico, o sea, en una sola superficie de separación esférica de dos medios de distinto índice de refracción. NA, y el índice de refracción del medio incidente, sobre la distancia objeto, más el índice de refracción de la sustancia emergente, ¿no? Del dioptrio,
sobre la distancia imagen e igual a NB menos NA sobre R. Así que esa es la fórmula del dioptrio esférico, el índice del segundo medio menos el primero sobre R, en el segundo miembro. Así que eso lo vamos a aplicar dos veces. En la primera refracción, del rayo azul al rayo violeta, nos damos cuenta que si prolongo el rayo violeta, llega hasta el punto P. O sea, que el punto P es la imagen de O para el primer dioptrio, o sea, para esta primera cara. Lógicamente que no llega a formarse porque antes lo agarra el segundo dioptrio, pero supongamos que acá hubiera todo vidrio, que todo esto fuera vidrio, todo vidrio, entonces la imagen de O estaría en el punto P. Ese es el concepto de la refracción en un dioptrio, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a llamar P a esa primer distancia imagen de la primera refracción. Y en este caso suponemos que es real. Bueno, no importa eso, porque si lo suponemos virtual, trabaja bien lo mismo, hice todas las comprobaciones y la fórmula trabaja perfectamente bien, la forma de demostrar la fórmula del constructor de lentes que vamos a demostrar ahora. Así que suponemos que O, objeto real, da como imagen por el primer dioptrio P, imagen real. Por eso PS es positivo, en principio. Entonces, el n del medio incidente, aire, 1, sobre la distancia objeto X, más el n del segundo medio, n, porque estamos hablando de la primera refracción, sobre la distancia imagen de la primera refracción, que sería P, ¿no? Es igual a el n del segundo medio, n, menos el n del primero, aire 1, sobre el radio 1, que es el radio de esta primer cara, que enfrenta la luz con centro en C1, que pudiera ser igual al otro radio R2 en valor absoluto, pero, o no, puede ser igual o no. Así que lo que vamos a considerar siempre es que la primera cara que enfrenta la luz, le llamamos de radio 1. Y la luz la hacemos en este ejercicio ir de izquierda a derecha. Bien, esa es la primera ley de la refracción, la primera refracción en dioptrio esférico. Pero después, ese rayo violeta que vemos acá no alcanza, lógicamente, a llegar al eje focal y formarle la imagen P, y se refracta de nuevo al aire. Entonces, en ese punto 2 de incidencia del segundo dioptrio, uniendo el centro de curvatura C2, ¿no?, de la segunda cara, con ese punto es la normal 2, ¿no? Si no se desviara, debería seguir el rayo violeta y emerger al aire con esta dirección, ¿no?, de la línea de puntos violeta. Pero como sale a un medio menos refringente, o sea, al aire, se separa más de la normal. Y por eso lo hace con este ángulo, como por ejemplo como el mostrado ahí, separándose más de la dirección normal, ¿no? Así que bueno, y de esa manera llega a aparecer la imagen final, que es la imagen que emerge del casquete, ¿cierto? Del casquete no, del lente, de la lente, ¿no? Bueno, vamos a aplicar ahora la segunda, por segunda vez, la fórmula de la refracción del dioptrio esférico, ¿no? Acá es así. N del primer medio, que ahora es vidrio, N, le llamé simplemente, dividido la distancia objeto, que le puse menos P. Enseguida explico por qué el menos P, porque ahí está una cosa súper importante, súper interesante. N dividido la distancia objeto, ¿no? El objeto es P. El objeto es P para el segundo dioptrio, ¿no? Más 1, que es el índice de refracción del segundo medio, ahora aire, sobre la distancia imagen final, X', es igual a N2, NB sobre menos NA sobre R, decía la fórmula, NB, el N del aire, 1, menos el NA, que es el N del vidrio, todo dividido el radio 2, ¿cierto? Que es el radio de la segunda cara, ¿cierto? Bueno, hasta ese punto estaría dos veces la ley del dioptrio esférico, demostrando que la lente es un dispositivo óptico donde se produce una doble refracción, en las dos caras, obviamente, de la lente. Ahora, veamos por qué le hemos puesto menos P a la distancia objeto. Esto es algo que no había pasado nunca y que pocas veces pasa, pero ahora puede pasar, ahora pasa. Y es lo siguiente. Hasta ahora hemos visto siempre objetos reales y hemos hablado de la imagen, incluso los espejos. El objeto es real y la imagen es real o virtual, etc., ¿no?
y en los dioptrios también. El objeto es real, el objeto es real. Pero ahora tenemos un raro caso donde el objeto es virtual. Para la segunda cara, para la segunda refracción, en este segundo dioptrio esférico que hay acá. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ahí un objeto virtual? Por lo siguiente, el objeto para la segunda refracción es P, porque O da como imagen P. Y P es el objeto para el segundo dioptrio y que da como imagen final, emergente de la lente I. O sea, entonces de esa manera, este P, que es la imagen de O, es real en cuanto a imagen de O, pero es virtual, es objeto virtual para el segundo dioptrio. ¿Por qué es objeto virtual? Porque los rayos no parten del punto P y llegan al dioptrio 2, sino que los rayos quieren ir al punto P. O sea, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, un par de páginas más adelante, está bien explicada la diferencia entre el objeto real y el objeto virtual. Lo muestro ahora porque me parece súper importante que lo razonemos. Esto es el objeto real. El objeto real, ya sabemos, es una fuente luminosa o un objeto que ha sido iluminado y emite luz. Bueno, y los rayos parten del objeto, lógicamente, y llegan a la lente. Entonces la distancia objeto es positiva y el objeto es real. Pero si pasa algo como esto, ¿no? Donde el objeto es virtual, o sea que los rayos no parten del objeto, sino que quieren ir al objeto. Quieren ir al objeto, pero no alcanzan a llegar al objeto. Eso obviamente pasa en casos muy particulares donde, como en este caso, primero hay una refracción y después viene la segunda refracción. O a veces en sistemas complejos donde hay varias lentes y espejos y demás, pueden pasar estas cosas. Normalmente el objeto inicial siempre es real. Pero bueno, si ese objeto da una imagen virtual, o en este caso da una imagen real, pero la imagen no llega a formarse porque antes la agarra el otro dioptrio, pasan estas cosas extrañas de tener un objeto virtual. O sea, un objeto en donde los rayos no parten del objeto a la lente, sino los rayos quieren ir hacia el objeto y no logran llegar. Entonces el objeto en sí es virtual. ¿Vieron? Es algo medio extraño, pero el objeto es virtual. Y siempre que es virtual, el objeto, la imagen o la distancia focal, significa negativa. La distancia en este caso objeto, ¿cierto? Objeto virtual, distancia objeto negativa. Objeto real, distancia objeto o X positiva. Y con la imagen ya lo habíamos visto antes, ¿cierto? La imagen cuando es real, porque se forma en su trayectoria real por los rayos que emergen, en este caso de la lente, la imagen es real. Y si la imagen se forma proyectando, prolongando los rayos emergentes que son divergentes para el otro lado, o sea, para el lado incidente, la imagen es virtual, ¿no? Eso ya lo sabemos, imagen real, imagen virtual. Pero esto es medio extraño, objeto real, objeto virtual. Y por eso quería aclararlo, porque ese aspecto del objeto virtual es lo que va a justificar que nosotros acá, volviendo a la deducción de la fórmula del constructor de lentes, lo que va a justificar que nosotros tengamos que reemplazar la distancia objeto, X, bueno, para el segundo dioptrio, por menos P, porque P es positivo, debido, acá le puse un menos que lo agregué yo, ¿no? P es positivo debido a que habíamos supuesto que esta imagen era real, ¿no? De O, P era una imagen real, entonces P es positivo. Entonces acá no le puedo poner P positivo, porque si no es como suponer que este punto está por acá, más o menos, a la misma distancia, pero antes del dioptrio 2, y está después. O sea, es un objeto virtual. Como objeto, es un punto hacia el cual los rayos incidentes en ese segundo dioptrio quieren ir, pero no parten de, sino quieren ir a. Y eso es lo que lo convierte en virtual, al objeto. Miren qué extraño, ¿no? El objeto virtual. Bueno, entonces, de esa manera tenemos que reemplazar a la distancia objeto por P cambiado de signo, menos P. Y queda como vemos ahí, la segunda ecuación de dioptrio de la segunda refracción. Y ahora, sumando miembro a miembro estas dos igualdades, tengo 1 sobre X más
n sobre, sumando miembro a miembro, o sea, el primer miembro más el primer miembro, igual, el segundo miembro más el segundo miembro, ¿no? 1 sobre x, ahí está, más n sobre p, más n sobre menos p, que se va a cancelar, obviamente, porque n sobre p menos n sobre p va a dar 0, más 1 sobre x', y ahí queda el primer miembro, ¿no? Y en el segundo miembro, n menos 1 sobre R1, más, porque estoy sumando miembro a miembro, 1 menos n sobre R2. Bueno, y a partir de ahí hay un pequeño artificio que es expresar el 1 menos n como n menos 1 cambiado de signo, que es lo mismo porque esto es menos n, ahí está el menos n, menos menos 1 más 1, ahí está el más 1, es lo mismo. O sea que reemplazo este 1 menos n por un n menos 1 con un menos adelante. No le puse paréntesis, pero lo puse a la altura de la raya de fracción, así que matemáticamente es correcto. Ahora saco de factor común en el segundo miembro n menos 1 y queda 1 sobre x más 1 sobre x' es igual a n menos 1 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Y esa es la fórmula súper importante que quería hallar ahora y que me va a abrir las puertas a la fórmula del constructor de lentes y a la ley de los focos conjugados o ley de Gauss. Bueno, ese es el primer punto que quería explicar ahora.